a quien le damos la palabra inmediatamente para que nos introduzca. Ocultado por los ataques simultáneos de los nazis y de los trotskistas. Es decir, Jorge Dimitrov fue acusado por Hitler de haber quemado el Reichstag, que era el parlamento nazi, con lo que se quería responsabilizar a los comunistas y justificar la oleada de represión del movimiento contra el movimiento obrero. Entonces hubo un juicio famoso, parecido al juicio de Fidel Castro de La historia me absolverá, en el que la defensa apasionada de Dimitrov hizo que el tribunal no lo pudiese condenar. Entonces es un gigante del movimiento obrero revolucionario, dirigente fundamental de la Internacional Comunista, miembro del Partido Comunista de Bulgaria y después de la guerra antifascista, Segunda Guerra Mundial, primer presidente de la República Popular de Polonia. Entonces, él es responsable en este texto de 1932 ante la séptimo Congreso Internacional de la Internacional Comunista de poner las bases del Frente Unido de Trabajadores Socialdemócratas y Comunistas para hacer frente a la tremenda amenaza del fascismo que estaba emergiendo con muchísima fuerza como brazo terrorista del gran capital terrateniente, industrial, financiero, para frenar la revolución obrera después del triunfo de la revolución socialista. Entonces, en este texto Dimitrov nos da una clase magistral extremadamente pedagógica sobre lo que es el fascismo y sobre las tareas del movimiento obrero para crear un frente unido que sirviese de defensa a la clase obrera, a la democracia, a la sociedad, frente a la amenaza brutal del fascismo, sobre todo europeo, alemán, italiano, polaco, español, austriaco, que iba a conducir a la Segunda Guerra Mundial. Esta teorización permitió la victoria en la Segunda Guerra Mundial sobre el fascismo. Sería muy bueno quizás hacer una caracterización de cómo define en el texto, cómo se define el fascismo, porque primero porque de hecho estamos viviendo en una era post-fascismo, Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial emerge el imperialismo gringo como consecuencia precisamente de esa guerra, y también porque hay tendencias fascistas hoy en día, tanto en América Latina como en todo el mundo. Entonces quizás podríamos primero, para ver la definición de Dimitrov en el momento específico en el que está trabajando, leer una cita y luego ir desglosando y trabajando cómo se define hoy en nuestro contexto el fascismo. El fascismo en el poder es la dictadura terrorista abierta de los elementos más reaccionarios, más chauvinistas y más imperialistas del capital financiero. El fascismo no es un poder situado por encima de las clases, ni el poder de la pequeña burguesía o del lumpenproletariado sobre el capital financiero. El fascismo es el poder del propio capital financiero. Es la organización del ajuste de cuentas terroristas con la clase obrera y el sector revolucionario, de los campesinos y de los intelectuales. El fascismo en política exterior es el chauvinismo en su forma más brutal, que cultiva un odio bestial contra los demás pueblos. La subida del fascismo al poder no es un simple cambio de un gobierno burgués por otro, sino la sustitución de una forma estatal de la dominación de clases de la burguesía, la democracia burguesa, por otra, la dictadura terrorista abierta. Si nos pudiésemos adentrar a partir de esta cita en una caracterización del fascismo en ese momento y irnos adentrando en... El fascismo no es un determinado movimiento político, ni es un estado de ánimo, ni es el bien frente al mal, ni es una religión. No.
el fascismo. En 1932 hay una insurrección obrera en Asturias, en España, que genera las condiciones para el armamento del proletariado y el campesinado revolucionario español y enfrentar durante 4 años de guerra civil al fascismo, ¿no? Entonces, importante desenmascarar con ayuda de Dimitrov una alternancia democrática. Ellos quieren imponer la dictadura terrorista del imperialismo. Por lo tanto, muchas recomendaciones de Dimitrov son útiles para esta época. Otras corresponden a un contexto ligeramente distinto o distinto grandemente, como la del año 1929, claramente opta por el fascismo. Es decir, todas las medidas políticas y administrativas que se toman en la Unión Europea son una forma de demofascismo. Supuestamente hay un régimen de democracia burguesa que va por el camino del fascismo, contra el movimiento obrero, contra las masas de trabajadoras emigrantes. La ley que han sacado en el Parlamento Europeo de expulsión brutal de los trabajadores emigrantes, la modificación del Código Penal para considerar terrorista cualquier forma de oposición y criminalizarla. Eso está demostrando claramente que, otra vez, como decía Dimitrov, es mediante el terror como el gran capital busca hacer que los trabajadores paguen la crisis. Hay una resolución de la OSCE, que es la Asociación de Cooperación y Seguridad Europeas, que es claramente fascista y que criminaliza el marxismo y el comunismo. Es otra muestra de lo mismo. La ley, la lista de grupos terroristas de la Unión Europea es una forma de fascismo que criminaliza, junto a grupos que sí son terroristas, movimientos de liberación nacional, Somoza, Batista, para someter a los pueblos en plena liberación. El régimen criminal de Uribe, sostenido por la Unión Europea, por Israel y por Obama, es la manifestación de que el gran capital internacional ahora mismo desprecia la democracia burguesa, desprecia los derechos humanos y opta por la guerra y por el fascismo. Una pregunta. En el texto de Dimitrov habla de cómo el fascismo, cuando está en su inicio, capta la imaginación, no utiliza esas palabras, pero también captura el sentimiento nacional de la clase. ¿Por qué ocurre eso? O sea, ¿en qué condiciones se da eso específicamente en Europa? Porque yo no creo que aquí en estas condiciones necesariamente capture la imaginación como en el siglo XX en Europa, o como el siglo XXI hoy en Europa. El gran dirigente comunista Dimitrov explica un poco los recursos demagógicos y politiqueros que utiliza el fascismo como herramienta de intoxicación política, ¿no? Habla, por ejemplo, que utiliza la demagogia socialista, utiliza la demagogia anticapitalista, es decir, en aquellos años el paro, la miseria generaba una devastación social. Ellos querían capitalizar ese sentimiento de angustia de las masas proletarias. Pero además utiliza otro bajo sentimiento que es el chauvinismo, ¿no? Y utilizan desde luego a la clase media. El chauvinismo no es más que intentar crear un sentimiento de odio hacia pueblos de otro tipo sobre la base de una superioridad nacional propia. El fascismo alemán, el fascismo español, el fascismo italiano exaltaron una raza superior frente a los otros pueblos, que eran los eslavos, que eran los pueblos Unmeier, creo que llamaban, o algo así, no sé cómo se dice en alemán, los subhombres. Claro, como en Europa no había negros, no podían ser negros los objetos de ese racismo, pero cualquier otro pueblo distinto, ahí esos son los recursos sucios del fascismo, es decir, del gran capital, para atraerse, él dice, a la pequeña burguesía, siempre perdida, siempre fácil de manipular, e incluso a sectores atrasados del proletariado.
Gracias. Pero, uno de los aspectos que yo creo que son bastante importantes, que tal vez, bueno, si ya nos quedan como unos 5 minutos en la primera parte, pero si lo puede desarrollar, es el aspecto, bueno, ya nosotros sabemos que el fascismo no es ni un modo de producción, no es, o sea, sino que tiene características específicas. ¿Qué de parecido o diferencia tiene el fascismo con lo que es más conocido aquí en Latinoamérica como lo que tiene que ver con el paramilitarismo? ¿Tienen alguna semejanza? Porque ambos utilizan la represión como forma de acabar con los revolucionarios, pues. Entonces, bueno, no sé, yo estaba leyendo el texto y hasta cierto punto en algunos espacios se me hacía muy parecido a la problemática que sucede ahorita en Colombia con el aspecto de los paramilitares, lo que está sucediendo también en México, que es como una réplica de lo que se desarrolló en Colombia también con los paramilitares. Entonces no sé si podría hacer ahí como algún acercamiento. A eso yo quería añadir algo. La relación se acerca en su aplicación al fascismo, pero ambas no son en sí más que un momento específico del capitalismo. Si nos pudieses decir un poquito sobre eso y en cuanto a esta relación con el fascismo y el paramilitarismo. El fascismo es una táctica empleada por el gran capital para preservar su dominio. Esa táctica pasa por eliminar, digamos, el patrimonio político heredado por la Revolución Francesa. Esa idea de pluripartidismo, separación de poderes, respeto a los derechos humanos, libertad de prensa, ¿sí? Que normalmente en las democracias burguesas siempre están bajo el control también del gran capital, permitiendo a veces la ficción de un juego democrático. El fascismo abole, liquida, elimina ese juego democrático y cualquier forma de organización popular, de forma de oposición, de libertad sindical, de libertad política, de libertad de expresión, es perseguida sañudamente con cárcel, con grupos de choque. Cuando el fascismo toma el poder, organiza todo el aparato del Estado para caerle de manera terrorista a la clase obrera, a los sectores intelectuales antifascistas, modificando el Código Penal, estableciendo campos de concentración, establece ahí las condiciones tremendas de tortura en la época de Dimitrov, ¿verdad? La tortura salvaje, la que sufrían los luchadores del movimiento obrero, antifascista. Bueno, el gran capital ha utilizado varias formas de acción política para asegurar sus intereses. Ha podido, en el caso colombiano, por ejemplo, combinar una fachada de democracia burguesa con una realidad de dictadura feroz del gran capital. El régimen Adeco y Copellano fue parecido. ¿Qué pasa? Que hay momentos en la Europa de los años 30 donde el fascismo estaba preparando su toma del poder. Entonces, para preparar su toma del poder, creaba grupos de choque terroristas dedicados a confrontar y aplastar al movimiento obrero. El caso de España, la Falange Española y otro grupo terrorista que se llamaba las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalistas, que luego se fusionó Falange y de las JONS de la Falange. Eso era un grupo de choque de los señoritos de la oligarquía para asesinar sindicalistas, comunistas y anarquistas y preparar las condiciones de la toma contrarrevolucionaria del poder. ¿Sí? Entonces, los paramilitares es un grupo ilegal creado por el ejército, por el Estado, por los terratenientes, también para someter mediante el terror al movimiento popular, a la oposición armada y civil revolucionaria en varios lugares. Los escuadrones de la muerte. Los escuadrones de la muerte fueron en América Central una emanación de la Agencia Central de Inteligencia. Es decir, son varias formas que tienen elementos comunes y elementos distintos porque las coyunturas son a la vez similares y a la vez ligeramente. De la socialdemocracia encubrieron y ocultaron ante las masas el verdadero carácter de clase del fascismo y no llamaron a la lucha contra las medidas reaccionarias cada vez más graves de la burguesía. Sobre ellos pesa una gran responsabilidad histórica por el hecho de que en los momentos decisivos de la ofensiva fascista, una parte considerable de las masas trabajadoras de Alemania
y de otra serie de países fascistas no reconociesen el fascismo a la fiera sedienta de sangre del capital financiero, a su peor enemigo, y que estas masas no estuvieran preparadas para hacerle frente. El fascismo pudo llegar al poder ante todo porque la clase obrera, gracias a la política de colaboración de clases con la burguesía practicada por los jefes de la socialdemocracia, se hallaba escindida política y orgánicamente desarmada frente a la burguesía que despliega su ofensiva, y los partidos comunistas no eran lo suficientemente fuertes para poner en pie a las masas y conducirlas a la lucha decisiva contra el fascismo, sin la socialdemocracia y contra ella. Yo creo que primero hay que aclarar una cosa, ¿no? ¿De dónde viene la escisión entre los socialdemócratas y los comunistas? Porque hasta la Primera Guerra Mundial, 1914, todas esas fuerzas pertenecen a una única corriente, que es la Segunda Internacional, la Internacional Socialista. Entonces, el ala derecha reformista del movimiento obrero traiciona las ideas revolucionarias, se pone del lado de la burguesía y obliga al ala revolucionaria a salirse y a crear los partidos comunistas y la Internacional Comunista. Entonces, esa Internacional Comunista existió desde que triunfa la Revolución Soviética, 1918-19, hasta 1943. Y ha seguido existiendo una corriente reformista que se considera socialdemócrata, que son en general varios partidos. Prohibición de usar la sigla comunista, pero el Partido Socialdemócrata Alemán, el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Socialista Francés, el Partido Laborista Británico, el Partido Socialista Belga, el Partido Socialista Italiano, son esos partidos socialdemócratas que son responsables, nos explica Dimitrov, de no haber luchado, unido a la clase obrera para aplastar al fascismo alemán, austríaco. Son sus errores, los errores que explica ahí respecto a España. Explica cómo el PSOE no fue capaz de tener una política antifascista consecuente, de dar la libertad a Marruecos, que era una colonia, de reconocer la autodeterminación para Galicia, Cataluña, País Vasco, de haber creado un gran frente antifascista. Cometió gravísimos errores. También de una manera autocrítica, porque Dimitrov es un gran comunista que emplea la autocrítica, subraya los errores de los partidos comunistas. Particularmente habla del sectarismo. Y él señala que los partidos comunistas cometieron dos tipos de errores. Una parte también el reformismo y el electoralismo, otra parte el sectarismo, es decir, tener una posición arrogante, prepotente, socialista, y el gran capital se disponía a la guerra mundial para derrotar sobre todo a la Unión Soviética Socialista y al movimiento obrero revolucionario. En el punto 2 de este ensayo se trata sobre la necesidad de componer un frente único de la clase obrera contra el fascismo. Tú dices que en nuestro caso tenemos que analizar también la composición, supongo, el trabajo de la construcción de un frente amplio antiimperialista, pero yo creo que hay algunas buenas herramientas que nos sirven para la construcción de un frente antifascista, antiimperialista que es necesario hoy. Yo quería leer una cita de esta sección. En cuanto a la construcción del Frente Único, la Internacional Comunista contesta: lo primero que hay que hacer es crear un Frente Único, establecer la unidad de los obreros en cada empresa, en cada barrio, en cada región, en cada país, en el mundo entero. La unidad de acción del proletariado en el plano nacional e internacional. Y aquí el arma poderosa que capacita a la clase obrera no solo para una defensa, sino también para una contraofensiva victoriosa contra el fascismo, contra el enemigo de clase. El proletariado de los países imperialistas tiene sus aliados potenciales no solo en los trabajadores de su propio país, sino también en las naciones oprimidas de las colonias y de las semicolonias.
No sé si nos podrías adelantar un poquito específicamente en lo que apunta Dimitrov en su contexto particular y cómo utilizar esas herramientas en nuestro contexto particular del imperialismo y con las características fascistas que por supuesto emergen aquí. Los grandes maestros del marxismo, del comunismo, lo que nos enseñan es a utilizar una política de alianzas lo más hábil, inteligente, práctica y amplia posibles para obtener los objetivos políticos de cada momento, ¿no? Y en el manifiesto comunista Marx habla de que los comunistas tenemos que estar en el movimiento más amplio del proletariado por cambiar las cosas. Dimitrov está explicando la necesidad urgente de crear un frente unido de los trabajadores socialdemócratas y comunistas contra el peligro mortal del fascismo. Pero después la Internacional Comunista llama también a crear, por ejemplo, un texto de Stalin, principios del leninismo. Dice que en las condiciones de dominio imperialista, un movimiento revolucionario puede no ser necesariamente ni proletario, ni socialista y ni siquiera republicano, pero sí, aunque tenga un componente burgués e incluso feudal, estar enfilado en contra del imperialismo. Y él pone el ejemplo de la monarquía de Afganistán de los años 20 y 30 en contra del imperialismo británico. Es decir, yo leí hace poco un documento de los comunistas filipinos actuales, el Partido Comunista de Filipinas, que dirige la guerrilla del nuevo ejército del pueblo, del Frente Democrático Nacional. Ellos dicen, nosotros combinamos 4 alianzas fundamentales. La primera alianza fundamental, la alianza de los obreros y de los campesinos. La segunda alianza es la alianza de los trabajadores del campo con los trabajadores de la ciudad. La tercera alianza es la alianza del movimiento revolucionario con la burguesía nacional patriótica. Y la cuarta alianza, él habla incluso de una alianza más pequeños y movimientos sociales, que se tiene que ampliar a la inmensa mayoría del pueblo en contra del imperialismo, sus agentes locales que buscan romper un proceso de soberanía nacional que se está viendo cada día con las expropiaciones, las nacionalizaciones. La ley de educación tiene un componente de castigar y prohibir todo ataque desde la educación a la soberanía nacional. Entonces, cuando el capitalismo, el imperialista en su fase de crisis, nos amenaza con la guerra y con el fascismo y con la guerra nuclear, es necesario crear el frente más amplio posible por la paz, porque la paz en este contexto tiene un componente completamente revolucionario. El imperialismo detesta la paz y castiga al fin de la vida en el planeta, castiga al ser humano con la eliminación de la vida en el planeta, por seguir acumulando las superganancias, los superbeneficios. De manera que nosotros tenemos que estar al frente de las alianzas más amplias y más eficaces para que las ideas revolucionarias avancen.